La porción que vamos a ver el día de hoy es muy famosa, muy conocida, es citada muchas veces en el Nuevo Testamento y hay algunas personas, algunos estudiosos de la Biblia que incluso consideran como el pasaje más importante del Antiguo Testamento, a esto que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? Porque presenta no solo a nuestro Señor Jesucristo, sino su obra a favor nuestro, pero con una claridad absolutamente, nos deja pasmados de tan claro que lo presenta. Este pasaje fue escrito muchos años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y pareciera que es como el diario del día siguiente. O sea, pareciera que está narrando algo que pasó ayer en vez de profetizando algo que va a suceder dentro de cientos de años. ¿Por qué? Por la claridad con la que presenta todo. Y pues vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu palabra, por la misericordia que has tenido por nosotros al entregarnos tu voluntad así, escrita y clara. Y gracias porque has quitado el velo de nuestros ojos para poder escuchar tu voz y poder discernir tu voluntad a través de lo que tú nos has dejado escrito. El día de hoy te pedimos una vez más que hables a nuestro corazón, que nos recuerdes, Señor, lo que tú has hecho por nosotros y simplemente que seas glorificado al transformarnos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 53 comienza en el 52. Ustedes saben que la división de capítulos y versículos se la puso mucho más adelante en la historia. Los textos originales no tienen división de capítulos y versículos y son una gran ayuda, pero a veces no dividen en el momento correcto, sino que quedan cosas ahí medio extrañas. Entonces el capítulo 53 empieza realmente al final del 52. Por otro lado, también podríamos decir que este capítulo está dividido muy bien. ¿Cómo, Iber? ¿Te estás contradiciendo? Pues más o menos, pero te explico. Tiene una división correcta, porque el 53 empieza donde está. Pero dijiste que empezaba antes. Sí empieza antes, pero esto nos muestra que el 53 no cabe en el 53, que rebalsa y empieza desde antes. ¿Y por qué? Porque es un capítulo verdaderamente glorioso. Así que el 53 desde antes. Vamos a empezar en el capítulo 52, versículo 13. Venía Isaías escribiendo acerca de una restauración hacia el pueblo de Dios, hacia Jerusalén, ¿te acuerdas? La semana pasada. Ahora pone sus ojos en el siervo. Y ya hemos estudiado algunos cantos de este siervo que son siempre referidos a nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente este canto tiene 5 estrofas. La primera estrofa está ahí en el capítulo 52, versículo 13. Son 5 estrofas de 3 versículos cada estrofa. Entonces es bastante fácil de bosquejar esta porción. Dice, versículo 13 del capítulo 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo decirlo? Para los judíos, evidentemente, el capítulo 52, 53, no está hablando de Jesucristo como el Mesías, ¿no? Los judíos no creen que Jesucristo fue el Mesías. Creen en un Mesías, pero todavía no ha llegado. Creen que Jesucristo a lo mejor fue un profeta, pero no es el Mesías. Por tanto, cuando leen esto, ellos no piensan en Cristo. Entonces, ¿en qué piensan? Uno podría decir, porque es tan claro en quién tienen en mente cuando leen este pasaje. Y no es del todo equivocada esta perspectiva por el contexto, viene hablando de Israel. Entonces los judíos, cuando habla de mi siervo será prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto, consideran que está hablando de Israel. Y efectivamente va a ser así. Vamos a llegar al tiempo en el milenio en el que Israel va a ser exaltado. La nación de Israel va a ser puesta como cabeza de todas las naciones. Jerusalén, dice, será cabeza de todo monte en la tierra. Entonces, sí, de alguna manera podríamos esta primera estrofa relacionarla un poco con Israel. Pero ya del
capítulo 53, versículo 1 en adelante, se hace imposible esa relación, aunque a pesar de que es imposible, vas a encontrar en internet muchas personas tratando de hacerla encajar. Pero vamos a estudiarla y tú sacarás tus conclusiones de acuerdo a lo que Dios te muestre. Entonces, dice, he aquí mi siervo, dicen los judíos que está hablando de Israel, como creyentes pensamos que está hablando de Jesucristo. Y dice, verso 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que está diciendo es, el número 1, este siervo va a ser enaltecido, va a ser exaltado, va a ser puesto muy en alto, pero hubo un momento en que no fue así. Dice, se asombraron muchos de ti de tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, así con la... ¿cómo ponerlo? Con el asombro que tuvieron al ver a este siervo desfigurado, así se asombrarán ahora al verlo enaltecido. ¿Y qué tanto fue desfigurado? Ahí nos dice, fue desfigurado de los hombres su parecer, ¿no? O sea, su parecer habla de su apariencia, su rostro, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, ni siquiera parecía hombre de tan desfigurado que estaba. Evidentemente, para los creyentes, esto está hablando con claridad de Jesucristo. Y dice, así como se asombraron de ti muchos, así se asombrarán al verte enaltecido. En el verso 15, la palabra asombrará, así asombrará él a muchas naciones. La palabra asombrará, curiosamente, también puede traducirse como rociar. Y esa palabra se utiliza cuando un sacerdote rociaba con sangre ciertos mobiliarios en el templo. Entonces, sí está hablando de que muchas naciones serán asombradas al verlo enaltecido, pero de alguna manera también está diciendo que así él va a rociar con sangre a muchas naciones, lo cual está hablando de su alcance en cuanto a el perdón que su sangre puede aportar, no solo a Israel, sino a muchas naciones. Luego dice, los reyes cerrarán ante él la boca, o sea, las autoridades, las personas más enaltecidas en la tierra, ante este siervo va a cerrar su boca, no van a tener nada que decir. No sé, probablemente el hombre más poderoso sobre la tierra el día de hoy sea Obama. Bueno, aún él, con todo el poderío y todo el respaldo económico, militar y todo, delante de este siervo cerraría su boca. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando Pablo toma este pasaje en Romanos capítulo 15 y lo cita de esta manera, dice Romanos 15, 21, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. No está hablando de el poder del evangelio. Los que nunca habían oído de él, los que nunca lo habían visto, van a entender. Y tú y yo podemos identificarnos ahí. Cristo no es Jerusalén, no es algo que tú ves aquí en la esquina. De pronto viene esta idea, viene el evangelio, y aunque no lo hemos visto, entendemos todo y podemos ver con los ojos de la fe. Entonces, esta primera estrofa habla de esta exaltación que va a tener el Señor Jesucristo. Y me encanta, porque este cántico va a ser feo, va a ser doloroso, va a ser difícil, pero es como si Dios desde el principio nos dijera, te cuento el final, Cristo gana, es exaltado. O sea, te cuento que al final Él va a ser exaltado sobre toda exaltación. Entonces, la primera estrofa tiene que ver con la exaltación de nuestro Señor. Capítulo 53, versículo 1, viene la descripción del carácter de Cristo. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Y la respuesta implícita es nadie, ¿no? Isaías dice, ¿quién ha creído? Nadie. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre Jesús. Si Isaías lo está viendo hacia adelante, nosotros lo podemos ver hacia atrás. ¿Quién de Israel le creyó a Cristo? Nadie. Es decir, tal vez sus apóstoles, pero aún ellos en el momento difícil escaparon. Entonces, ¿quién le ha creído? Nadie. Pero a la vez, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre él. Él hizo cosas que nadie había hecho. Caminó sobre el mar, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, etc. Interesante que habla del brazo de Jehová, ¿no? Muchas veces, y en Isaías lo hemos estudiado como la mano de Jehová, ¿no? Y la mano de Jehová es poderosa. Ahora imagínate, está hablando del brazo de Jehová. Evidentemente, Dios no tiene brazo, es una forma de mostrar el poder de Dios. O sea, ¿sobre quién lo ha creído? Nadie. ¿Y sobre quién se ha manifestado todo el poder de Dios? Sobre él. Fíjate, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él. El renuevo es una plantita tiernita, ¿no? Como una plantita tiernita, inocente, inofensiva. Subirá como una plantita y como raíz de tierra seca. Una raíz en tierra seca está haciendo referencia a que va a surgir algo donde no hay nada que surja. O sea, está saliendo una raíz donde no hay agua. Entonces una raíz ahí se muere, no daría fruto, no daría planta. Pero está diciendo esto, sí. El siervo es como una plantita tierna. No es este gobernante militar poderoso que viene a rescatar. No. Vino como un siervo, casi inofensivo, a pesar de que en sí mismo tenía todo el poder. Y en segundo lugar, surgió en un lugar de tierra seca. Nadie quiso creer, había una sequedad espiritual. Y no solo eso, dice, no hay parecer en él, no hay apariencia bonita, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Para los judíos, y no solo para los judíos, para toda la gente en aquel lugar, Jesús era eso. Cuando llegaban a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? Sus hermanos están aquí, ¿no? Sí, como un renuevo lo vieron crecer. O sea, no hay nada interesante en él. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Eso dijeron. Entonces, una raíz de tierra seca. No había en él algo que lo hiciera denotar más hermoso que los demás. O sea, no había un atractivo carnal. Tampoco quiere decir que era desfigurado o algo así. Simplemente era una persona normal. No llamaba la atención en la calle cuando caminaba. ¿Por qué? Porque Dios no está apelando a eso. Y es el estilo de Dios. Y es el estilo que creemos, ¿no? La verdad, si tú vienes a Semilla por el atractivo que hay en las instalaciones, pues te equivocaste, ¿no? Bueno, tenemos fuentes brotantes cada que llueve, ¿no? Mosquitos aullantes que nos recuerdan la gracia de Dios. Pero no hay nada, o sea, realmente podríamos invertir dinero. Y podemos decir, ¿sabe qué? Vamos a tener unas pantallas, unos plasmas más padres. Y además, gracias a Dios, Dios proveyó un hermano que sabe de electricidad y ya tenemos foco allá atrás. Porque por un año y medio no tuvimos ese foco allá atrás, ¿no? O sea, podríamos hacer muchas cosas para que la gente viniera y se sintiera cómoda. Pero Cristo no atrae a la gente por eso. No hay que hacer atractivo algo que Dios no hizo atractivo. Cristo caminó como cualquiera. Y el mensaje es un mensaje sencillo. No está en el predicador el poder. El poder está en el mensaje mismo cuando es predicado tal cual Dios lo ha entregado. Y entonces ahí está Jesús, caminando desde que era niño, sin llamar la atención, sin ser particularmente bonito, particularmente atractivo, sino simplemente es uno como nosotros.
Y no solo uno como nosotros, sino dice en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, ni siquiera es uno como nosotros nomás, sino que es uno como nosotros, pero cuando es despreciado y desechado. No sé si te ha pasado eso alguna vez, que te tratan como de segunda clase. Si nunca te ha pasado, date una vuelta por migración algún día y vas a ver cómo se siente. Jesús fue así. Lo despreciaron. La gente, cuando Él hablaba, se burlaba de Él. Nosotros tenemos a Abraham por padre. En cambio tú, le decían los fariseos, ¿quién sabe si tú eres hijo de fornicación? Porque corría este rumor de que María había quedado embarazada antes de casarse. Lo despreciaban. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y me encanta eso porque nadie se sentía intimidado delante de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido intimidado por alguien? Creo que les he platicado alguna vez un artista, uno de estos famosos, muy famosos, fue a Semilla y se formó para orar, ¿no? Y entonces me tocó a mí orar por él. Y la verdad yo soy súper despistado en cuanto a las celebridades, no sé quién es quién, ¿no? Pero ya luego me enteré quién era porque me dijeron, ¿no? Pero desde que lo ves, tú dices, esa chamarra vale como toda mi ropa junta cuando cargo la quincena, el aguinaldo, la herencia, vendí el coche, o sea, y es nomás la chamarra, ¿no? O sea, tú ves y dices, o sea, la verdad intimida a alguien así. El otro día Alex estaba hablando de otra persona que es muy famosa, un amigo de nosotros, y Alex decía, es que lo que pasa es que cuando te saluda te abraza bien fuerte, ¿no? Y pues es que es artista, y los artistas siempre huelen bien, pero uno no es artista, ¿no? Uno anda en metro y todo, entonces como que, pues sí, o sea, ¿no? Siempre están con colonias caras, o sea, y no es que sea alguien malo o perverso, pero intimida. O cuando entras a una casa muy lujosa y así como que te da miedo tocar todo. Bueno, Jesús no era así. Jesús no intimidaba a nadie. Incluso aquellos que han sufrido y han vivido quebranto en su vida, pueden acercarse confiadamente porque Él es un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él entiende. Muchas veces gente viene y me cuenta problemas y la verdad, yo no he vivido esas cosas. Y yo puedo hablarles lo que dice la palabra, puedo orar por ellos, pero en muchos sentidos mi experiencia es limitada porque por bendición de Dios, mi vida fue bastante tranquila. No he experimentado drogas, no he experimentado desenfrenos, o sea, hay muchas cosas que no he experimentado, por gracia de Dios. Y hay mucha gente que me dice, pues es que tú no me entiendes. La verdad que no. Pero Cristo sí. Cristo sí. Él entiende, es experimentado en quebranto. Y fíjate, dice, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, Él vino así, siendo el rey, se humilló, caminó entre nosotros, ni siquiera como un humano de alta alcurnia, no, caminó como nosotros, siendo humillado, con un rumor de ser un hijo ilegítimo, con rumores, hablando mal la gente de él, así todo, para que nosotros podamos identificarnos y acercarnos a él. Y lo que hicimos nosotros fue avergonzarnos de él. Y así dice, como que escondimos de él el rostro, así como que no me vean con él. Porque la neta es vergonzoso, incluso el día de hoy. El día de hoy, nuestro Dios es un Dios, entre comillas, derrotado. Nuestro Dios es un Dios
humillado. Nuestro Dios es un Dios que no se defendió. O sea, ¿cuál es el prototipo del hombre? El que no se deja. Y nuestro Dios se dejó. Y es vergonzoso. Es vergonzoso cuando lo ves de esta manera, humanamente hablando. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Pero no porque es muy glorioso, sino porque es poder de Dios. La verdad es una historia difícil de contar. No es atractiva la historia. Ven a Cristo, te invitamos a Cristo. Si tú vienes a Cristo, te garantizamos que tienes que morir todos los días. Tus problemas no se van a solucionar. Es más, tal vez te van a hacer burla, te van a hacer bullying, te vas a enfermar y la gente te va a criticar. Vas a querer tener dinero, pero no puedes hacerlo ilegalmente, entonces vas a sufrir peleando contra tu carne porque se van a presentar oportunidades para hacer cosas malas y no vas a poder hacerlas. Pero ven a Cristo. No es atractivo. Carnalmente no es atractivo. Espiritualmente es otra cosa. Porque lo que Dios ofrece es algo que nada puede ofrecer sino a través de Cristo. Entonces, en esta estrofa lo que vemos es su carácter. Él no vino a imponerse, vino como uno de nosotros, como un renuevo, como una plantita tierna, para que podamos acercarnos. Y lo desechamos y todo, y Él no nos despreció, Él no nos desechó, Él no nos desestimó. La tercera estrofa dice en el verso 4, la tercera estrofa habla de su obra, qué es lo que Él hizo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, Él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Y qué hicimos nosotros? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Me encanta que Isaías se incluye entre ellos. Isaías no dice, bueno, yo soy el profeta, súper profeta, y ustedes hicieron esto. No, Él se incluye porque todos hicimos esto. Cuando Él cargó nuestros dolores y sufrió nuestros dolores y cargó nuestras enfermedades, nosotros dijimos, Dios lo abandonó. Dios lo azotó, no lo debe querer. Y lo tomamos como azotado, herido de Dios, abatido. Eso le decían, ¿te acuerdas? Si eres el Mesías, desciende de la cruz y te vamos a creer. Ya había resucitado a Lázaro, ya había caminado sobre el mar, había multiplicado panes y peces, había resucitado muertos, había sanado leprosos. Y nunca era suficiente. En la cruz le decían, a ver, si es cierto, baja. Tanto hablaba de Dios, que venga Dios y lo baje, que Dios y lo rescate. Pero no, es un abandonado. Verso 5. Pero la verdadera razón está en que Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él no fue abandonado por algo que Él hizo, sino por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El pago para que nosotros estemos en paz con Dios cayó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, a partir de estos versículos hay todo un movimiento que predica que el cristiano no tiene que tener enfermedades, porque por su llaga fuimos curados, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero el contexto está todo hablando de asuntos espirituales. Cuando habla de enfermedades y dolores, está hablando de asuntos espirituales, no físicos. Porque no hay que ser muy sabio para darse cuenta que se enferman impíos y piadosos. Se enferman justos e injustos. Y hay enfermedades que vienen por descuido, hay enfermedades que vienen por pecado, y hay enfermedades que vienen por herencia. Y hay enfermedades que no conocemos por qué vienen. Y no tienen que ver necesariamente con la conducta de alguien o con su capacidad piadosa. ¿A qué se refiere Isaías? A eso, a que todo lo que nos aflige, todo lo que nos mata, todo lo que nos destroza espiritualmente fue puesto sobre Él. Ahora,
Una vez aclarado ese punto, sí es verdad que Dios promete salud perfecta. Y sí es verdad que Dios promete que el cristiano no va a enfermarse nunca, jamás. Pero no de este lado del universo. Cuando estemos delante de Él, cuando hayamos entregado este pedazo de cuerpo que no puede glorificarle y hayamos sido revestidos de un nuevo cuerpo que no tiene el estorbo del pecado, entonces no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá enfermedades, no habrá pecado, no habrá muerte. Entonces sí, si estás enfermo y eres creyente, ten consuelo. Dios ha cargado con tus enfermedades. No quiere decir que no vas a seguir enfermo, tal vez sí. Pero cuando cierres los ojos a este mundo, vas a abrirlos delante de Dios y nunca más tendrás un cuerpo que se duele. Dice en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, ¿por qué tuvo que cargar nuestras enfermedades y nuestros pecados y todo? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué era necesario que hiciera eso? Porque somos rebeldes y nos descarriamos. En esta estrofa, cuando habla de su obra, claramente desde el Antiguo Testamento se nos presenta a este siervo como el sustituto de nuestras vidas. Él está cargando en sí lo que nosotros debíamos cargar. Él está pagando con su sangre lo que nosotros teníamos que pagar. Y esto es muy claro. Si tu vida no está en Cristo, tú vas a tener que cargar con tus rebeliones, tú vas a tener que pagar por tus pecados. La paga del pecado es muerte, pero no muerte física, muerte eterna. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a un Dios eterno, por tanto, la paga es una muerte eterna. Un dolor que no cesa ni de día ni de noche por los siglos de los siglos. El infierno es un lugar real. En cambio, en Cristo, Él nos libera de todo eso simplemente porque Él se puso en nuestro lugar. La cuarta estrofa habla de eso, de su muerte, cómo murió. Ya vimos por qué tenía que morir, ahora fíjate cómo murió. Verso 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se defendió, no vociferó, no maldijo. Interesante que diga como oveja. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta que nosotros somos ovejas de su prado. Jehová es el pastor. Nosotros somos ovejas de su prado. Y Él como oveja caminó. O sea, Él se hizo como uno de nosotros, tomó nuestro lugar, pero no abrió su boca. De hecho, las pocas veces que habló fue para decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Sí, fue enjuiciado, fue encarcelado en un juicio injusto. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa porción es bastante complicada de entender porque tiene varias formas de interpretarse. Una, la más clara en cierto sentido, la más conocida, la más popular, es que cuando habla de su generación, ¿quién la contará? Está hablando de que fue interrumpido en un momento fructífero en su vida. O sea, no murió de viejito. Cuando ya había vivido, pues ya de todos modos no le quedaba mucho por hacer. O cuando era muy chiquitito y no podía hacer mucho. Murió en la plenitud de su fortaleza, en la plenitud de su hombría. Y fue cortado. Y no dejó descendencia. Que para un judío eso era deshonroso. Un judío tenía que dejar descendencia. Incluso, conoces la ley, decía que si moría, la viuda tenía que casarse con el hermano para darle descendencia al marido que había muerto.
Entonces, en un sentido está hablando eso de deshonra, de que no quedó como ante los hombres sería honroso. Ahora, pregunta, ¿era malo que Jesús tuviera hijos? Pues no necesariamente hubiera sido malo que tuviera hijos, pero simplemente no era el propósito. Él no vino a eso. Él vino a morir. Y en la sabiduría del Señor, ¿te imaginas si Cristo hubiera tenido hijos, siendo tan idólatras como somos los seres humanos? Hubiéramos convertido al hijo en un ídolo más que en Jesús. Entonces, no es que sea malo, simplemente no era el propósito. Porque no es malo tener hijos. No es malo tener hijos. No es malo casarse. Y Dios no es que está diciendo, Jesús es más puro, por eso no se casa. No, no tiene que ver con pureza, no tiene que ver con moral, como si fuera inmoral casarse o algo así. Simplemente no era el propósito por el cual Cristo vino. Ya lo dijimos antes, todos venimos a vivir. Morimos porque es consecuencia de nuestro pecado, pero venimos a vivir. Cristo vino a morir. Él nació para morir. Ese era el propósito de su vida. No fue un accidente, fue su propósito. Y dice, otra interpretación, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otras versiones traducen esto como la generación, la maldad de esta generación, ¿quién la va a contar? ¿O quién la va a entender? Porque la palabra contará también se traduce como meditar. Y algunas versiones dicen, fue por cárcel y juicio fue quitado. ¿Y quién va a entender a esa generación que hizo eso? ¿Quién puede entender lo que hicieron? Entonces, cualquiera de las dos explicaciones es bastante posible. Yo me quedo con la primera. Me parece que en el contexto está hablando de esta deshonra del Hijo que vivió por nosotros. Verso 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Otra vez, este pasaje muchas veces se toma como, ¿ves? Ahí dice, ¿no? Con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Está hablando de con los impíos, a cada lado había un criminal. Y luego José de Arimatea era alguien rico que lo llevó a su tumba. No estoy diciendo que esa interpretación sea incorrecta, pero número uno, Isaías no tiene en mente eso cuando está escribiendo esto. Número dos, está al revés, porque dice, con los impíos fue su sepultura, y sería más bien con los ricos su sepultura, y con los ricos fue su muerte, y sería al revés, con los impíos fue su muerte. Entonces, no es una interpretación mala, y me siento raro diciendo eso porque es muy popular, y cuando tú lees y compras los libritos que dice todas las profecías de la Biblia, ¿no? Y te dice, mira, aquí dice que iba a morir entre dos criminales y que un rico iba a pagar por su sepultura. Y yo así, pues no me quiero pelear, pero no dice eso. Entonces, ¿qué es lo que dice? El sentido natural siempre es el más adecuado. Y lo que está diciendo es que hubo deshonra desde el principio hasta el fin. Aún en su muerte se lo deshonró. Porque es el contexto además de todo lo que viene hablando. No abrió su boca, no se defendió, se tragó su orgullo, se tragó todos los insultos, todo lo que le decían, cómo lo insultaban. ¿Te acuerdas cuando lo golpeaban y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Tú crees que no podía decir, yo sé quién me golpeó y sé lo que hizo esta mañana y sé lo que hizo ayer? Pero calló. Tuvo un juicio injusto. Cuando Pilato le dice, ¿sabes que tengo poder para librarte? Jesús no le dice, sobre mí no tienes poder. No, se somete y dice, hay alguien más poderoso que te dio ese poder. No le dice, no tienes poder. Se somete a esa autoridad. O sea, fue de humillación en humillación. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su muerte. En su boca, perdón, no hubo engaño en su boca. Así vivió y así murió. La quinta estrofa dice, porque alguien diría, pobre Jesús, pobrecito. ¿Has visto la película de Mel Gibson? No me gusta mucho la película porque te genera lástima en Cristo, ¿no? Y mucha gente que llora al ver la película, llora porque genera lástima a ese pobre hombre, cómo lo están tratando. Pero es la misma lástima que genera, y lo quiero decir con respeto, pero es la misma lástima que genera Leonardo DiCaprio al final del Titanic. O sea, es simplemente, ay, pobrecito, no le salieron las cosas como quería. Y la película tiene un poco siempre ese sentido, presentar la cruz como una derrota. Pero no fue una derrota. Fíjate lo que dice el verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea, esta es la voluntad de Dios. Y alguien podría decir, ay, pues qué mala onda Dios. Pero Jesús también lo dijo, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. De hecho, en la cruz, estando crucificado, una vez que se cumplieron todas las profecías y se cumplió todo lo que tenía que cumplirse, Él dice, ya, completo está, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. ¿Quién decidió cuándo moría? ¿Su corazón dejó de latir porque ya no tenía sangre? No. De hecho, lo atravesaron y salió sangre con agua. ¿Fueron las heridas las que lo mataron? No. Él decidió entregar el espíritu. Él controló incluso. Ninguno de nosotros puede controlar cuándo morir. O sea, te puedes pegar un tiro, pero eso no te garantiza nada. Ni cuánto tiempo vas a agonizar. Ninguno tiene poder sobre su vida para tomar esa decisión. Cristo sí. Y Jehová quiso esto. ¿Por qué? ¿Qué propósito había? Fíjate, dice después, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el pago por nuestro pecado, verá linaje. Algunas versiones ahí incluyen, además, verá luz. Vivirá por largos días. Ah, caramba. ¿Cómo? Si ha puesto su vida, ¿cómo puede vivir por largos días? Resucitó. Y por largos días habla de toda la eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios solo prospera en su mano, que era pagar el precio de nuestros pecados, resucitar al tercer día y entonces ascender a los cielos y hacer pueblo para sí de entre todos los pueblos. ¿Y sabes qué? Dios lo ha llevado a cabo. 2000 años después, en un rinconcito, en una esquinita del mundo que todavía no se ha barrido, está Semilla Xochimilco. Y ahí hay un montón de gente que lo único que ha hecho es entender lo que Dios hizo hace 2000 años y la voluntad de Dios sigue siendo prosperada. ¿En la mano de Semilla de Mostaza? No, en la mano de Dios. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Satisfecho, ¿sabes qué quiere decir? Llenarse a satisfacción por completo. O sea, Jesús no está insatisfecho. No es que, híjole, creo que fue demasiado pago por la vida de fulanito. No, Él está satisfecho. Ve el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dios está hablando, ¿no? Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto tiene también doble forma de interpretar. Por su conocimiento puede ser como por conocerle, quien le conozca
será justificado, ¿no? Por su conocimiento, mi siervo justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, lo cual es verdad. Necesito conocerle para ser justificado. Al conocerle, somos justificados. Por eso enseñamos la palabra, para que conozcas a Cristo y seas justificado. Pero también cabe esta otra interpretación. Por su conocimiento, haciendo referencia a por lo que Él conoció, por lo que Él vivió y lo que Él experimentó. Por eso, Él puede justificar a muchos y llevar las iniquidades de todos, porque Él pagó por nosotros en la cruz. Por tanto, por todo eso, por todo lo que hemos hablado, la última parte dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. O sea, lo voy a exaltar entre los más grandes de los grandes. ¿Por qué? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué fue lo que hizo? Derramó su vida hasta la muerte. Número 2, fue contado con los pecadores. O sea, él sí murió como pecador, pero habiendo él llevado el pecado de muchos. Sin su pecado, él no pecó, pero fue contado con los pecadores porque fue cargando el pecado de muchos y oró por los transgresores. Él no acusó a nadie. Por tu culpa, mira lo que me está pasando. Sino oró por cada uno de nosotros. Por eso, dice, le daré su parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y está haciendo referencia a como un general que entra con todo su botín de todo lo que ha venido de los pueblos que ha saqueado, entra a la ciudad repartiendo despojos. Y me encanta porque el hecho de que él haya sido contado con los pecadores, ahora nosotros nos podemos contar con él y podemos de los despojos recibir bendición. Su victoria fue nuestra victoria. Lo que él conquistó es lo que nos da a nosotros vida eterna y esperanza eterna. Y si te das cuenta, estamos en el Antiguo Testamento. Parecería que estuviéramos leyendo el Nuevo Testamento, pero es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios podía prever desde Isaías 53 lo que iba a suceder en los evangelios. Y Dios puede prever lo que sucede el día de hoy desde Isaías 53. Y vio nuestra vida y nos vio miserables y condenados. Y pagó el precio de nuestros pecados en Cristo. Y es así de sencillo. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí en verdad le hemos entregado nuestra vida a Cristo. No lo sé. Pero Dios sí. Lo sabe desde Isaías 53. Desde ese entonces Él lo sabe. Y Él ha provisto el camino para librarnos de todo lo que va a venir por nuestras rebeliones. Para estar en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer esto. Creer que soy un pecador. Creer que soy un rebelde. Y creer que Dios me amó y pagó el precio de mis pecados. Dice Pablo, si lo confiesas con tu boca, si crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y lo hemos estudiado también. Confesar con la boca y creer en el corazón es lo mismo. Son las dos caras de una misma moneda. Confesar con la boca no quiere decir nada más hablar. Quiere decir que en mi corazón hay algo que se evidencia en mi forma de hablar y mi forma de vivir. Pero mi boca confiesa lo que mi corazón ha creído. Y Dios conoce mi boca y mi corazón. Vamos a recordar el sacrificio de Cristo celebrando la cena del Señor. Y Pablo dice, en un momentito los chicos van a pasar a repartir de los elementos, pero no te me distraigas. Pablo dice que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿cómo hago para no comer indignamente de esto?
Sencillo. Reconoce que eres un necesitado de la gracia de Dios. Si crees que no, pues yo no soy tan pecador, estás haciendo menos lo que acabamos de estudiar. Estás diciendo, pues sí, Cristo murió así, pero fue un exagerado. Yo no necesitaba tanto. Si Él murió de esa manera es porque de ese tamaño es nuestro pecado. Entonces cualquiera que coma de esto indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínate. Y yo sé, el resultado va a ser reprobado. Reprobado, reprobado, reprobado. Pero Pablo dice, examínate y coma. No dice examínate y vete. Si el día de hoy tú no has entregado tu vida a Cristo, la solución no es no comas. La solución es arrepiéntete y come. Si tú crees, es que soy un pecador. Exacto, es para los pecadores. Es para los pecadores. Entonces, ¿qué pasa si no me quiero arrepentir y participo de esto? Pablo dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y no es que esto se convierta en juicio, sino que ya estás condenado. Dice Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que cree en el Hijo será salvo, pero el que no cree ya está condenado. Entonces tienes dos opciones: seguir cavando en tu miseria o dejar que Cristo te rescate a través de su sacrificio. ¿Qué hacer? Confiesa tus pecados, recibe el amor de Dios, ríndete, muere y glorifícale. Señor, el día de hoy venimos reconociendo que el precio de nuestro pecado fue tu sangre, no nuestro valor, sino el precio de nuestro pecado. Y entendemos que tu vida fue puesta por la nuestra, el justo por los injustos. No comprendemos por qué Dios quiso quebrantarte así, pero creemos que tú, cuando veas el fruto de tu aflicción, vas a quedar satisfecho. No lo entendemos, pero lo creemos así. En esto está nuestra esperanza, en que tu sacrificio fue suficiente. Señor, gracias por ser nuestro Rey, por habernos escogido, habernos amado, habernos comprado para ti. A ti sea toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.